Analizaremos el circuito cambiador de nivel que se muestra en la figura para una señal cuadrada de 15 volts. Como el análisis debe de comenzar con el circuito de carga, primero identificaremos para cuál de los dos semiciclos el diodo está encendido. Se puede observar que para el semiciclo positivo la corriente circula en sentido horario, lo cual apaga al diodo. Mientras que para el ciclo negativo la corriente circula en sentido antihorario, lo cual enciende al diodo. Por lo tanto, iniciaremos el análisis en el semiciclo negativo. En este semiciclo el diodo enciende anulando la resistencia óhmica en paralelo a él. Del circuito equivalente analizaremos la malla izquierda para determinar el valor de BC. Empezamos nuestro recorrido por la fuente de 2 volts y como pasamos de negativo a positivo obtenemos menos 2. Continuamos con la caída de tensión de 0.3 volts correspondiente al encendido de un diodo de germanio y como pasamos de positivo a negativo obtenemos más 0.3. El siguiente elemento es el capacitor y como pasamos nuevamente de positivo a negativo obtenemos más BC. Por último tenemos el voltaje de entrada y como pasamos de negativo a positivo tenemos menos BI. Como no hay más elementos podemos igualar nuestra ecuación a 0. De la gráfica vemos que BI vale 15 volts, valor que podemos sustituir en nuestra ecuación. Sumamos términos comunes y despejamos. Analizaremos ahora la malla derecha para determinar BO. Comenzamos con la fuente de 2 volts y como pasamos de menos a más obtenemos menos 2. Seguimos otra vez con la caída de 0.3 y como pasamos de más a menos obtenemos más 0.3. Por último tenemos BO y como pasamos de más a menos obtenemos más BO. Como no hay más elementos en la malla, igualamos nuestra ecuación a 0. Sumamos términos comunes y despejamos, con lo cual obtenemos que BO es igual a 1.7 volts. Como ya hemos obtenido los valores de BC y de BO correspondientes al semiciclo negativo, con esto termina el análisis de este ciclo y continuamos con el del ciclo positivo. Ahora la corriente contradice el sentido del diodo, con lo cual la rama se abre quedando el circuito como se muestra en pantalla. Haremos sumatoria de voltajes en esta malla para determinar PO, teniendo en cuenta que el voltaje del capacitor es de 16.7 con la polaridad mostrada tal como determinamos en el análisis anterior. Comenzamos nuestra sumatoria de voltajes con BI. Como pasamos de menos a más obtenemos menos BI. Continuamos con el voltaje del capacitor y como pasamos de menos a más obtenemos menos 16.7 volts. Por último tenemos el voltaje de salida. Como pasamos de más a menos obtenemos más BO. Como no hay más elementos en la malla podemos igualar nuestra ecuación con 0. Nuevamente de la gráfica observamos que BI tiene un valor de 15 volts, lo cual sustituimos en nuestra ecuación. Sumamos términos semejantes y despejamos para obtener que BO es igual a 31.7 volts. Con eso termina el análisis del semiciclo positivo. Nos queda ahora solo graficar nuestros resultados. En la gráfica de salida, lo único que necesitamos es colocar el valor correspondiente de BO para cada uno de los semiciclos. Para el semiciclo negativo, BO vale 1.7 volts, mientras que para el semiciclo positivo vale 31.7 volts, lo cual nos da una excursión de voltaje de 30 volts, la misma excursión de voltaje que presentaba BI. El primer semiciclo positivo lo podemos ignorar, ya que el análisis del circuito debe de comenzar con el ciclo de carga.